Capítulo 10. Dice, no fue pequeña sorpresa para Pablo cuando él la vio y a la gente con ella, porque él imaginaba que alguna prueba fresca les venía encima. Cuando percibió Teocleia esto, ella le dijo, yo he sido inmersado, oh Paulus. Cuando percibió Teocleia esto, ella le dijo, yo he sido inmersado, bueno, he recibido la inmersión, oh Paulus, porque aquel quien te asiste en predicar me ha asistido a ser inmersada. Entonces Paulus la tomó y la dirigió a la casa de Hermes, y Teocleia contó a Paulus todo lo que le había acontecido a ella en Antioquía. Qué curioso que la lleva a la casa de Hermes. Ese puede ser un Hermes, una persona que se llama Hermes creyente, pero recuerden que Hermes es el nombre de un falso Elohim, que es el mismo que por los romanos era llamado Mercurio, por los egipcios Tot. Y recuerdan que hubo una ocasión en la que a Paulus lo confundieron con Mercurio y a Barnabé con Júpiter. Está en la escritura. Entonces qué curioso que ahora Paulus, como para ir a hablar en privado al lugar donde estaba, se lleva a Teocleia a la casa de Hermes. Me refiero a como si él se estuviese quedando en la casa de bueno, lo que representa ese Elohim, porque recuerden que ese falso Elohim Hermes, en el sentido positivo, y por eso Pablo se conecta con Mercurio, representa el mensajero de los Elohim, y Yahweh, Yahushua, Elohim, envió a Pablo a predicar. Entonces Pablo es como ese que en lo falso dicen que es Hermes, y es ¿se acuerdan que es el llamado Dios de los pastores? El último es el buen pastor, representado por Pablo. Es el Elohim de los predicadores, de los oradores, de los ladrones, y el último viene como ladrón en la noche, entre otras cosas. Entonces dice después lo que le había acontecido allá en Antioquía, tal que Pablo se asombró mucho, y todos quienes oyeron se confirmaron en la fe y oraron por la alegría de Teocleia. Entonces se levantó Teocleia y dijo a Pablo, yo me voy a Iconio. Pablo respondió a ella, anda y enseña la palabra de Yahweh. Vean qué particular esto. Me parece interesante, de ser obviamente, de ser completamente carta de Pablo. El mismo Pablo dijo, ¿verdad? Cuidado con cartas que dijeran que eran de él. Pero, porque recuerdan que Pablo, que es una de las cosas que me preguntan bastante, bueno, a veces, habla de que no permite que las mujeres enseñen, ¿verdad? Pero ahí lo que está hablando es, ¿verdad? Para conciliar ambos, ahí lo que está hablando es de que enseñen a hombres, o así en congregaciones que sean la que lidera todo, hombres y mujeres. Aquí vemos que él está diciendo, vaya y enseñe la palabra de Yahweh, que sería vaya y dé testimonio de lo que Yahweh ha hecho con usted, para que otros crean. Enseñe lo que Yahweh ha hecho en su vida, no necesariamente doctrina o hágase una congregación, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces vemos aquí a Pablo, que algunos lo critican de no permitir que las mujeres enseñen, diciéndole a una mujer, vaya y enseñe. Solo le está diciendo, enseñe lo que tiene que enseñar, lo que tiene para. Entonces Pablo respondió a ella, anda y enseña la palabra de Yahweh. Pero Trufaina había enviado cantidades grandes de plata a Pablo y también ropa por las manos de Teocleia para el alivio de los pobres. Así que Teocleia se fue a Iconio. Cuando ella vino a la casa de Onesíforos, ella se cayó sobre el piso donde Pablo se había sentado y predicaba, y mezclando lágrimas con sus oraciones, ella elogió y honró a Yahweh en las siguientes palabras: oh Yahweh, poderoso de esta casa, en el cual yo primero fui iluminada por ti. Oh Yahushua, hijo del poderoso viviente, que era mi ayudante ante el gobernador, mi ayudante en el fuego y mi ayudante entre las bestias. Tú solo eres el poderoso para siempre y siempre, ciertamente. Amén. Al regreso de ella, Teocleia encontró muerto a Tamiris, pero su madre viva. Así que ella llamó a su madre y dijo: Teoclía, mi madre, ¿sería posible para ti ser traída a una creencia que existe solo un poderoso? O sea, eso quiere decir, ¿verdad?, que Teoclía, la madre de Teocleia, era politeísta, como dicen.
tenía muchos Elohim, por eso estaba tan en contra de la doctrina de Paulus, que les enseñaba que solo hay un poderoso. Entonces Teocleia le está diciendo a la mamá si será posible que ella llegue a creer en un solo poderoso, ¿verdad? Que es como hablar con una mamá y decirle, es posible que usted ya no adore a María, que usted ya no se incline ante la imagen de María, cosas así, para poder entender lo difícil que puede ser. Teoclía, mi madre, ¿sería posible para ti ser traída a una creencia que existe solo un poderoso, Yahweh, quien habita en los cielos? Si tú deseas riquezas grandes, Yahweh te las dará por mí. Si quieres de nuevo a tu hija, aquí estoy. Estas y muchas otras cosas ella representaba a su madre, tratando de persuadirla. Ve, por ejemplo, aquí ella está enseñándole a su mamá, tratando. Pero su madre, Teoclía, daba nada de crédito a las cosas que fueron dichas por la testigo Teocleia. Teocleia percibió que ella hablaba o predicaba sin ningún propósito, así que ella señaló su cuerpo entero con la señal del madero, dejó la casa y fue a Dafne. Cuando ella llegó allí, ¿verdad? Una vez más, eso ahí de que señaló su cuerpo entero con la señal del madero o de la cruz, me parece similar a lo que había mencionado cuando la llevaron, que la pusieron para matarla en el fuego y que ella levantó, o sea, que hizo la señal de la cruz. Considero que fue que hizo así como si estuvieran haciéndole lo mismo que le hicieron a Mashiach, para mostrar que lo estaba ella permitiendo o estaba yendo a la muerte por Yahushua. Aquí habría sido algo similar, puesto que dice que todo su cuerpo con la señal del madero, como para darle a entender a su mamá que lo intentó, que ese es el verdadero Mashiach, y iba a continuar con su prédica por otro lado. Así que ella señaló su cuerpo entero con la señal del madero, dejó la casa y fue a Dafne. Cuando ella llegó allí, ella fue a la cueva donde ella había encontrado a Paulus con Onesíforos. Se cayó al suelo y lloró ante Yahweh. Cuando ella se fue de allí, ella fue a Seleucia e iluminó a muchos en el reconocimiento del ungido. Y una nube brillante la condujo a ella en su travesía. Ven como una vez más otra conexión de ella con la congregación escogida, no solo porque está llevando a muchos a la iluminación, puesto que la congregación es la luz del mundo, sino que también vemos aquí que una nube brillante la condujo en su travesía, así como una nube ayudaba a conducir al pueblo en el desierto. Y luego que ella había llegado a Seleucia, ella fue a un lugar afuera de la ciudad, como la distancia de un estadio, porque ella tenía miedo de los habitantes, porque ellos eran adoradores de imágenes. Y ella fue dirigida por, vean qué curioso, ¿verdad? Porque eran adoradores de imágenes. Uno diría, o bueno, la gente en general diría, ¿eso qué? O sea, primero muchos dicen que no adoran imágenes, pero esos que adoran imágenes no se consideran malos en lo absoluto, se consideran los más santos. Sin embargo, vemos que ella dice, no, qué miedo ir ahí, no es que todos adoran imágenes. Entonces, porque ella entiende que los que adoran imágenes adoran demonios y por ende son influenciados por esos demonios y no saben lo que hacen y pueden convertirse en enemigos y hasta atacar, ofender y demás. Entonces dice, ella fue dirigida por la nube a una montaña llamada Calamón o Rodión. Allí ella habitó muchos años y pasó muchísimas pruebas graves de Hasatán, cuando ella aguantó de una manera apropiada mediante la asistencia que ella tenía del ungido. A lo largo ciertas señoras oyeron de la Virgen Teocleia y fueron a ella para ser instruidas por ella en los dichos de Yahweh, y muchas de ellas abandonaron este mundo y vivieron una vida monástica con ella, ¿verdad? O sea, creyendo en un solo poderoso con ella. Un buen reporte fue esparcido por todos lados de Teocleia y ella trabajó muchas curas maravillosas, tal que toda la ciudad y países adyacentes traían sus enfermos a aquella montaña, y antes de que ellos llegaran hasta la puerta de la cueva, ellos eran curados instantáneamente de cualquier cosa que tuvieran. Entonces imagínense, ¿verdad?, el nivel de espíritu que había en ella y cómo Yahweh la utilizaba, que la gente ya lo sabía, la buscaba para ser sanada, incluso antes de verla ya se sanaban. Similar a lo que Yahweh también hacía con Pablo, ¿verdad?, y otros de los apóstoles que sanaban con solo su sombra. Dice, instantáneamente de cualquier cosa que tuvieran. Los espíritus malvados fueron arrojados fuera, haciendo ruido. Todos recibían sus enfermos hechos completos.
¿verdad? Bueno, sanados, y elogiaban a Yahweh, quien había otorgado tal poder sobre la Virgen Teocleia, tal que los médicos de Seleucía estaban ahora de ninguna bueno, sí, que ahora no servían para nada. Estaban ahora sin importancia y perdieron toda la ganancia del oficio de ellos porque nadie les consideraba. Esto les llenó tanto con envidia que ellos comenzaron a idear métodos, qué métodos tomar con esta sierva del ungido. Idear qué métodos tomar con esta sierva del ungido. Entonces, vean qué interesante cómo en la escritura vemos cuando Paulus sacó un demonio de una mujer que se dedicaba a adivinar. Cuando le sacó el demonio ya no podía adivinar, entonces los que la ponían a ella a trabajar se vinieron en contra de Paulus y lo querían matar o sacar de el pueblo, del lugar donde estaba. Igual en otra ocasión los idólatras, similar aquí, pero aquí vemos que son los doctores. Ven qué interesante, ¿verdad? Como por un lado los religiosos y ahora los científicos, los que se creen, como hoy en día, es mi punto. Todo lo que ha pasado los últimos 2 años con ya casi 3 o 3, sí. Bueno, más que todo con la supuesta medicina que ofrecieron, ¿verdad? Para arreglar ese problema que ellos provocaron. Como siempre, problema, reacción y solución. Y eso fue lo que hicieron los últimos 3 años. Provocaron un problema, todo el mundo se asustó, esa fue la reacción. Les ofrecieron una cura, esa fue la supuesta solución. Y ¿verdad? Nos acordamos de cómo si un doctor iba en contra de eso, incluso todavía le quitaban la licencia, lo ponían como lo peor. Entonces todos los doctores, si querían continuar como doctores, tenían que seguir diciendo lo que les decían que dijeran. Y podemos ver aquí algo similar, los doctores en contra de Teocleia y queriendo ver cómo hacen para quitarla del camino porque les estaba quitando el negocio. Si Tecla representa a la congregación escogida, los pocos, entonces va a pasar por cárcel, por fuego, pelear con fieras, que significa que ese sistema de gente como... no necesariamente. Recuerde que son 144,000, entonces uno puede ser que pase por cárcel, otro puede ser que pase por fuego, otro puede ser que pase por bestias, otro puede que pase por pobreza, otro que pase por enfermedad. O sea, el punto es que por lo que sea que pasen, los escogidos de Yahweh los va a salvar, y es por eso que debe perseverar hasta el fin. El que se rinda quiere decir que no era de los escogidos. Entonces, mi punto es, porque me parece que en cierta forma es así como lo tomaría con la pregunta que me hace, no hay que tomar esto como para decir, uy, voy a tener que pasar por esto, voy a tener que pasar esto, y empezar a imaginarse un montón de cosas negativas que pueden pasar, que pueden venir, y asustarse y ver cómo hacer, o ya descartarse como uno de los escogidos. No, simplemente sepa que en el Padre puede con todo y que Yahweh nos guarde de todo mal, y si se puede que no tengamos que pasar nada si es que estamos suficientemente purificados, pero si tenemos que pasar por algo para purificarnos, pues que se haga su voluntad perfecta.